Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugadas se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca. Y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Como ya hemos comentado, desde el viernes de la semana pasada, estamos en un punto de inflexión en esta peregrinación siguiendo el Evangelio según San Mateo en este año del ciclo A, año impar. Y esta etapa es la que se produce a consecuencia de la muerte de Juan Bautista y a la determinación del Señor de ir a Jerusalén. Y entonces el Señor ya no va a enseñar tan abiertamente a todo el mundo. Y apenas aparezca la hostilidad, Él se va a apartar para enseñar con más atención a sus discípulos, para prepararlos para la Pascua que vivirá ya dentro de poco. Y esto se manifiesta en esto que hemos visto el día de ayer, cuando el Señor se va a un lugar apartado, pero cuando desembarca ve una multitud, se compadece, los cura, les enseña y los alimenta en esa multiplicación de los panes que es figura de la Eucaristía. Y ahora vemos la continuación. El Señor los ha enviado a ellos por delante, Él se ha quedado haciendo oración y camina sobre las aguas. Esto es figura de la nueva creación. Si ustedes recuerdan, en el libro del Génesis se dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Jesús camina sobre las aguas, también de alguna manera remite al Éxodo,
a esa victoria sobre las aguas que es figura del mundo. El mundo con todos sus engaños, con todas sus tempestades, está significado en las aguas, no es sólido, se hunde. Y el Señor, cuando camina sobre las aguas, lo que está significando es que Él es Señor de todo, del cielo y de la tierra. Y sin embargo, los apóstoles todavía no tienen toda la enseñanza, están en la barca, figura de la iglesia, y Pedro pide acercarse al Señor. Y también empieza a caminar sobre las aguas, pero rápidamente se hunde porque deja de mirar al Señor. Y eso ocurre también con todas las criaturas humanas, con todos nosotros. Si en medio de la dificultad dejamos de ver al Señor, justamente la dificultad va a hacerse, diríamos, más intensa y no vamos a reconocer que el Señor nos tiende la mano. Pero hay otro detalle de este pasaje de San Mateo que es importante, porque todo esto está en dirección a lo que vamos a ver posteriormente, que ya son el final del capítulo 16, estamos ahora en el capítulo 14, cuando Jesús ya se determina en ir a Jerusalén y les pregunta en Cesarea de Filipo acerca de quién es Él. Eso lo veremos más adelante. Pero ahí Pedro confesará quién es Jesús. Pero acá lo hacen todos los apóstoles. Le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces ellos probablemente ni recordaban que ya habían dicho que es el Hijo de Dios. Y cuando el Señor les pregunta directamente se turban, nadie puede contestar, solo Pedro. Y ni siquiera Pedro se acuerda. Pero todavía es una confesión la que ahora dan, que es una confesión muy inicial. Y eso también ocurre en nosotros. Nosotros en el camino de la peregrinación muchas veces podemos creer, yo sí ya sé quién es el Señor. Y claro, tenemos una noción, pero aparecen dificultades, aparecen pruebas, y en las pruebas es donde se ve. Y entonces, estas personas en esta prueba dicen que sí, pero después dudarán. La vida de fe muchas veces tiene dudas. No es que no va a haber ninguna duda, puede penetrar en nuestra mente alguna duda, pero esa duda tiene que disiparse en la oración y en la confesión de fe. Y por eso es que nosotros necesitamos siempre reconocer dónde encontramos al Señor y dónde Él nuevamente nos va a levantar. Pidamos pues, hermanos, en este día que el Señor aumente nuestra fe, que tengamos conciencia de que nuestra fe es pequeña, es poca fe, porque en realidad nosotros no sabemos ni cuánta fe tenemos ni cuánta fe necesitamos. Eso está solamente en el conocimiento del Señor. Lo que sabemos es que el Señor nos está preparando para que cada día con más fe nosotros podamos ser mejores testigos y enfrentar las dificultades y tribulaciones que siempre van a existir en la vida mientras que peregrinamos en este desierto. Que el Señor nos conceda la gracia de poder vivir una fe viva, una esperanza firme, una ardiente caridad, y para eso que nos ayude a crecer en la humildad. Que así sea.